Es muy probable que algo de lo que lleven encima, algo electrónico que hayan utilizado hoy, haya llegado a este país en uno de mis 303 cargueros. 303 cargueros actualmente en el mar. Hace 6 meses eran 307. Hace un año eran 309. ¿El Triángulo de las Bermudas se traga sus barcos? Cuando desapareció el primer barco, yo utilicé el mismo tono, señor Thomas, pero ahora mi tono ha cambiado. Esa zona del Atlántico es una de las más transitadas del mundo. Los barcos se hunden. Experimenta 2000 brisas de mar, 1000 del este y otras 1000 del oeste. El impacto entre ambas provoca unas condiciones extremas. Es el océano más profundo del mundo, con unas corrientes sorprendentemente fuertes. 6 barcos perdidos en un solo año, y no se trataba de embarcaciones de recreo con un marino de tierra borracho al timón, no. Eran buques muy, muy grandes, construidos de hierro y acero. Con las tripulaciones más profesionales del mundo, no emitieron ninguna señal de socorro ni las condiciones atmosféricas eran adversas. Simplemente desaparecieron. ¿Por qué no es de conocimiento público? Lo es, pero lo que voy a mostrarles ahora no. Este barco en concreto tuvo un encuentro similar hace 2 noches a 90 millas de la costa. Es el primero que consigue. Durante décadas no ha habido en el mundo lugar más intrigante, más misterioso que el Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo. Desapariciones, extrañas anomalías magnéticas, encuentros con misteriosas naves de otro mundo, campos de energía no identificados. El Triángulo de las Bermudas entró de lleno en la conciencia colectiva en la década de los 70, gracias sobre todo al libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas. La ortodoxia nos dice que los límites del triángulo están marcados por 3 puntos: Miami, Bermuda y Puerto Rico. Pero la mayor parte de los autores actuales coinciden en que esto es una convención, un para entendernos, pero que la zona es un poquito más amplia y de forma un poquito menos regular. Pero lo que está más allá de todo debate es que en esa zona ocurren y han ocurrido inexplicadas pérdidas de barcos, pequeños botes y aviones. Pérdidas que se vienen sucediendo desde mucho antes de que se empezase a hablar del triángulo como tal. Algo inusual debe de suceder en esa zona del océano, lo cual tampoco es de extrañar. Como os he dicho varias veces, sabemos casi menos de las profundidades de nuestros mares que del espacio exterior. También hay quien argumenta que hay muchas regiones de clima violento en las que se producen desapariciones aéreas y marítimas, y que, bueno, el Triángulo de las Bermudas no tiene nada de excepcional, salvo que está mejor publicitado que las demás zonas. Y es cierto, pero esto plantea un misterio aún más profundo, porque estas zonas existen, se las llama los triángulos de la muerte, serían 10, y lo curioso es que están colocados, están alineados perfectamente, 5 en el paralelo 36 de latitud sur y 5 en el paralelo 36 de latitud norte, todos ellos colocados de forma perfectamente regular. Pero en fin, al margen de todo esto, empecemos por el principio. No cabe duda de que el caso del vuelo 19, la desaparición de 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos en un vuelo de entrenamiento el 5 de diciembre de 1945, fue lo que dio origen a la mitología del Triángulo de las Bermudas. Y no es para menos, porque estamos hablando de aviones militares, pilotos experimentados, una gigantesca búsqueda aeronaval que no dio ningún resultado,
Todo comenzó con un vuelo absolutamente rutinario, una misión de entrenamiento para practicar el bombardeo naval con torpedos. El día era excepcionalmente bueno para volar. El primer indicio de que algo iba mal ocurrió a las 15:40, cuando otro instructor de vuelo, el teniente Robert Cox, pudo hablar con la escuadrilla que evidentemente estaba perdida, no tenían ni idea de dónde estaban. Pasó el tiempo, los aviones no aparecieron y cuando quedó manifiesto que debían de haber gastado hasta la última gota de combustible, se inició la búsqueda. Entre los medios movilizados había 2 hidroaviones Martin Mariner, uno de los cuales inexplicablemente también se perdió. Ahora había que buscar no 5, sino 6 aviones. Por supuesto, hubo una investigación oficial, una investigación que determinó que el jefe de vuelo, el teniente Charles Taylor, se había desorientado y que achacó la pérdida del hidroavión a una explosión. ¿Con qué pruebas? Con ninguna. De hecho, en 1947 hubo que exonerar al teniente Taylor porque su madre montó en cólera ante el hecho de que a su hijo le habían cargado la culpa de perder 5 aviones y 14 hombres sin que hubiera aparecido ni uno solo de los cuerpos ni una pieza siquiera de los aviones. Lo cual nos deja con la incógnita de cómo pilotos experimentados de combate en aviones en buenas condiciones se habían perdido en una misión rutinaria y sobre todo, ¿dónde estaban los restos? ¿Habían fallado las brújulas, como dice una de las explicaciones que circulan por ahí? ¿Todas? ¿Y cómo se explica esa extraña conversación con la torre de control que emergió años después? Una conversación en la que el encargado de la torre le dice al teniente Taylor que vayan hacia el oeste y este contesta: no sabemos hacia dónde cae el oeste, todo está equivocado, todo es extraño, no podemos estar seguros de ninguna dirección, ni siquiera el océano tiene la apariencia que debería. Tiempo después se oyó otro mensaje procedente de uno de los pilotos que afirmaba que cada giroscopio, cada brújula magnética de los aviones se había vuelto loca. ¿Qué fenómeno natural puede producir algo así? En 1974, con la revitalización del caso, aparecieron nuevos testimonios de radioaficionados de Florida que habían estado siguiendo el angustioso intercambio de mensajes con sus equipos caseros. Y varios de ellos afirman haber escuchado que en un momento de la conversación uno de los pilotos hacía referencia a algo que parecía proceder del espacio exterior. Por supuesto, los informes oficiales no hacen ninguna referencia a esto. A lo que sí hacen referencia es al dispositivo de búsqueda, y es impresionante. 307 aviones desplegados en todas direcciones, 4 destructores, 3 submarinos, 8 barcos de la Guardia Costera. Y todo ello para encontrar nada. La lógica nos indica que si estos pilotos se hubiesen quedado sin combustible, hubiesen intentado amerizar o hubiesen saltado en paracaídas, entre su equipamiento había chalecos salvavidas, pequeñas balsas inflables, pistolas de bengalas, lo necesario para aguantar unas horas en el mar hasta que llegase un rescate. Pero no se encontró nada. Tras el incidente del vuelo 19, las pérdidas más o menos inexplicables de aviones en el Triángulo de las Bermudas se aceleraron. El caso más célebre de estos nuevos sucesos ocurrió el 31 de enero de 1948, cuando un avión británico, el Star Tiger, con 29 pasajeros a bordo, simplemente desapareció
en su aproximación a la pista de Bermuda. El caso tuvo cierta repercusión en Reino Unido porque entre el pasaje se encontraba Sir Arthur Conyngham, mariscal del aire de la Segunda Guerra Mundial. Así que los británicos establecieron una comisión de investigación cuyos trabajos se cerraron con un informe que contenía esta frase tan interesante. Decía: para cerrar este informe se debe decir en beneficio de la verdad que nunca se ha presentado un problema más desconcertante para la investigación. Porque en realidad el resumen de todo el informe era que no tenían ni idea de lo que le había sucedido al avión, justo como al vuelo 19. Para añadir aún más misterio, un año después, el 17 de enero de 1949, el Star Ariel, el avión gemelo del Star Tiger, también desapareció en el mismo punto del Triángulo de las Bermudas. Otra búsqueda a gran escala y otra vez ni rastro, ni restos, ni manchas de aceite, ni una triste maleta flotando en el océano. Nada. Otra comisión de investigación, otro informe sin conclusiones. Y el macabro detalle de que justo una semana antes otro avión de pasajeros, en este caso norteamericano, había desaparecido en circunstancias similares en un viaje de Puerto Rico a Miami. Y todas estas desapariciones habían ocurrido en excelentes condiciones meteorológicas, con buen tiempo y una visibilidad inmejorable. Durante las décadas de los años 50 y 60 continuaron produciéndose desapariciones de aviones. Además lo hacían como en oleadas. Si desaparecía uno, a los pocos días desaparecía otro u otros dos. La más importante de las desapariciones de aquella época probablemente fue la de un B-52, el famoso bombardero nuclear norteamericano que todavía está en servicio, que ocurrió en 1961 durante unas maniobras, concretamente las llamadas Sky Shield 2. En este nuevo caso desaparecieron 8 personas. Lo más impresionante de este asunto es que el avión, de nombre en clave Pogo 22, iba en vuelo de formación con otro avión, el Pogo 13. Lo perdió de vista un momento al descender por debajo del nivel de las nubes y no se le volvió a ver. Al año siguiente, el desaparecido fue un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense. Por supuesto, sin dejar rastro alguno de cadáveres o restos del avión. Hay algo que tienen en común casi todos estos casos y es la referencia a algún tipo de niebla, de neblina o de niebla electrónica. Algo que no solamente dificulta la visibilidad en el momento de la desaparición, sino también dificulta las comunicaciones por radio. En 1963 el desaparecido fue un avión de carga, un C-133. En 1965 otro avión, un C-119, desapareció por completo sin dejar rastro con sus 10 tripulantes a bordo. El caso más curioso de todos es el del 7 de junio de 1964, cuando una piloto llamada Caroline Castio desapareció junto a su pasajero. Su destino era una isla llamada Grand Turk y cuando llegó descubrió que aquel no podía ser el sitio. Informó por radio de que estaba sobre un par de islas no identificadas que no tenían el menor signo de civilización, ni pueblos, ni ciudades, ni barcos, ni por supuesto pista de aterrizaje, nada. Lo más curioso es que testigos de la isla de Grand Turk afirman que ese mismo día, a esa misma hora, una pequeña avioneta, que coincide con la descripción de la de Caroline Castio, estuvo sobrevolando la isla durante 30
minutos antes de desaparecer. ¿Qué está pasando aquí? Pero si el número de desapariciones de aviones en el Triángulo de las Bermudas es ciertamente impresionante, no lo es menos el de desapariciones de barcos. La primera mención de un incidente anómalo en el Triángulo de las Bermudas se remonta ni más ni menos que a Cristóbal Colón. En aquella zona vio una extraña luz nocturna en el mar que en principio pensó que se podía tratar de tierra, pero luego descubrió que en efecto no era así. El avistamiento fue confirmado por las tripulaciones de la Pinta, la Niña y la Santa María. Además, aquello no se correspondía con el comportamiento de una luz normal porque parecía subir y bajar. A partir de ese momento se han registrado decenas de desapariciones misteriosas de barcos. No vamos a contar las de la época en que la actividad pirata era intensa en la zona, porque bueno, en aquella época que desapareciese un barco podía tener explicaciones bastante terrenales. En cambio, sí resulta interesante la historia, leyenda más bien, de el Ellen Austin. Digo leyenda porque no hay forma de corroborar al 100% esta historia y además de versión a versión algunos detalles cambian, así que de momento vamos a tomarla con pinzas. En 1880, un carguero llamado Ellen Austin se encontró con otro barco a la deriva en el Triángulo de las Bermudas, así que siguiendo la ley del mar, mandó a parte de la tripulación a bordo para hacerse con él. Navegaron juntos hasta que una densa niebla envolvió a ambas naves y se perdieron de vista. Cuando el Ellen Austin volvió a divisar el barco que habían encontrado, la sorpresa fue mayúscula porque volvía a estar vacío. La tripulación enviada había desaparecido. Las velas estaban plegadas, todo parecía estar en orden y no había indicios de lucha o de cualquier otro tipo de incidente violento, justo como la primera vez que lo encontraron. Según Charles Berlitz, y es el único autor que recoge esta parte de la historia, se envió una segunda tripulación que también desapareció a los pocos días. Los escépticos llegaron a pensar que el Ellen Austin jamás existió, pero resulta que, revisando los archivos del Lloyd's de Londres, se encontró que había un barco llamado el Meta, construido en 1854, que a principios de 1880 fue rebautizado como Ellen Austin. Una de las desapariciones más famosas de barcos en el Triángulo de las Bermudas ocurrió en marzo de 1918. Fue la de el barco de la Marina estadounidense Cyclops. Se perdió con 306 personas a bordo sin dejar el menor rastro. A día de hoy sigue siendo la mayor desaparición o el mayor desastre naval de la Marina de los Estados Unidos sin que hubiera implicada una acción de guerra. Mucho más famoso es el caso de el Cotopaxi en diciembre de 1925. El barco tuvo hasta su celebridad cinematográfica por esta escena de encuentros en la tercera fase. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es el Cotopaxi. ¿Por qué está aquí? No tengo ni puñetera idea. La sorpresa no era para menos, porque en la película el barco había aparecido en mitad del desierto del Gobi, por supuesto sin tripulación. Incluso protagonizó en 2015 una fake news que decía que había reaparecido en la costa de Cuba y además hasta
sacaba fotografías de su herrumbroso casco, la noticia despertó cierta expectación entre los aficionados al misterio de todo el mundo, hasta que se confirmó que era completamente falsa. En fin, que podríamos tirarnos todo el programa citando un caso tras otro sin que ello nos acercase ni un poquito más a la respuesta al enigma. Entonces, ¿dónde buscar? Pues un buen sitio para comenzar nuestra búsqueda en respuesta a este enigma sea en el testimonio de la única persona que se sepa que ha escapado con vida de la trampa del Triángulo de las Bermudas. Un piloto llamado Bruce Gernon, que el 4 de diciembre de 1970 se disponía a hacer un tranquilo vuelo una mañana de buen tiempo desde la isla de Andros en las Bahamas hasta Miami. Estaba haciendo un vuelo tranquilo hasta que divisó una extraña nube lenticular muy por debajo de él que le llamó la atención por su forma regular. Sin previo aviso, esta nube comenzó a crecer y, sin saber muy bien cómo, acabó engulléndoles a él y a sus pasajeros. Era una nube extraña, muy densa, muy gris, en la que se apreciaban ocasionales destellos de luz, aunque no se veía ningún relámpago. Acabaron por rebasarla y entonces descubrieron algo que les llenó de inquietud. Estaban de un perfecto círculo de nubes, una extraña fortaleza cuyos muros se extendían desde la superficie del mar hasta donde llegaba la vista en el cielo. Aquello no presagiaba precisamente nada bueno, pero lo más curioso estaba por llegar, porque en ese muro perfecto de nubes apareció lo que parecía una salida, un túnel de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Presintiendo que aquella era su única oportunidad de salvación, dirigió el avión hacia esa abertura, forzando el motor, poniéndolo a toda velocidad, y hacía bien, porque según penetró en el misterioso túnel, descubrió que la abertura poco a poco iba cerrándose. Cuando ya las nubes parecía que iban a engullir definitivamente de nuevo a su avión, cuando apenas estaban a unos 40 metros, consiguió salir por el otro lado, y entonces vino la última y definitiva sorpresa, porque estaban acercándose a Miami, se veían perfectamente la playa y los edificios, pero el vuelo, el agitado vuelo, tan solo había durado 33 minutos, algo menos de la mitad del tiempo que se requiere para cruzar en una avioneta como la suya la distancia que separa Andros de Miami. Si le damos al testimonio de Bruce Gernon el beneficio de la duda, entonces cabría pensar que lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas es algún tipo de fenómeno físico desconocido. No me atrevo a llamarlo meteorológico, porque estaría incluso afectando a la misma naturaleza del tiempo. Bueno, en realidad del tiempo y del espacio, porque uno de estos hechos aparentemente inexplicables, que podría explicarse con el descubrimiento de algún tipo de fenómeno desconocido, fue lo que le ocurrió a un vuelo comercial en ruta de Jamaica a Florida a mediados de la década de 1980. Los pilotos de la aeronave pudieron ver la costa de Florida por la noche a unos 45 minutos de distancia y comenzaron los preparativos para el aterrizaje. Pero mientras tanto, en la torre de control, todas las señales de la aeronave habían desaparecido de los radares y se estaban llevando a cabo
los procedimientos de emergencia para iniciar la búsqueda de la aeronave presuntamente desaparecida. Los pilotos, que no eran conscientes de la preocupación en tierra, llamaron a la torre para recibir las correspondientes instrucciones de aterrizaje, como era de rutina, y se sorprendieron mucho al enterarse de que estaban a punto de hacer despegar a un avión de búsqueda para localizar sus restos. Cuando el avión aterrizó, se les contó a los pilotos que habían estado desaparecidos de las pantallas durante casi 30 minutos. Y además, los relojes de la aeronave y los relojes de todos los que se encontraban dentro de ella se encontraban 30 minutos atrasados con respecto a los relojes de Florida. Cabe destacar que en este caso los pilotos de la aeronave nunca notaron nada raro ni perdieron de vista la línea costera de Florida. La única cosa que notaron fue la ausencia de comunicaciones por radio, pero tampoco le hicieron mucho caso porque, bueno, podía tratarse de un periodo tranquilo. Hay literalmente cientos de informes similares a este, de personas de diferentes orígenes y que en ninguna manera podrían ser tomados como locos o como buscadores de atención pública. Incluso algunos pasajeros de aviones comerciales han experimentado cosas raras. Por ejemplo, está el caso de un hombre llamado Gerald Hawkes, que en abril de 1958 tuvo el que probablemente fue el peor vuelo de su vida, porque no solamente hubo unas turbulencias que eran como si un gigante hubiera cogido en sus manos el avión y lo estuviera agitando como un abanico, sino que además el piloto les comunicó que habían perdido el contacto por radio y que no tenían ni idea de dónde estaba su destino, que era Bermuda. Finalmente las cosas volvieron a su cauce, pero a este buen señor el susto no se le quitó en toda su vida. Si no habéis leído el libro de Charles Berlitz, os lo recomiendo. Os lo recomiendo porque es de fácil lectura, de lectura apasionante, pero eso sí, no es ni muchísimo menos el colmo de el rigor. De hecho, se mueve con mucha facilidad y sin demasiadas pruebas y sin aportar demasiados argumentos hacia explicaciones muy arriesgadas. Fue un éxito mundial sin precedentes y es comprensible que este tipo de cosas despertara escepticismo y de repente hubo un gran número de artículos, de libros, de programas de televisión destinados a desacreditar no solamente el libro, sino el propio Triángulo de las Bermudas. Se citaban todos los informes de las comisiones de investigación de cada una de las desapariciones que, como ya hemos visto, básicamente lo que pretendían era cerrar el asunto lo más rápidamente posible y, como el propio libro de Berlitz, tampoco eran el colmo del rigor. Tormentas de las que nadie había oído hablar, accidentes que no dejaban ningún rastro tras de sí, y hay que admitir que en muchos casos estas explicaciones más tradicionales posiblemente sean las más plausibles. Pero cuando uno le echa un buen vistazo a la larguísima lista de desapariciones de barcos y aviones en esa zona, y cuando entra en los detalles de algunas de ellas, detalles muy raros, detalles muy extraños, detalles muy insólitos e inquietantes, pues estas explicaciones naturales empiezan a sonar un poco endebles. Y la misma grandeza de miras y la misma apertura de mente hace falta para admitir que existen desapariciones en el Triángulo de las Bermudas que podrían haberse producido en cualquier otra parte del mundo y que también existen otras que son completamente inexplicables. Porque no nos engañemos,
el Triángulo de las Bermudas, aunque el término en sí mismo sea una invención periodística, continúa siendo, para el que lo quiera recoger, uno de los enigmas científicos más interesantes de nuestro tiempo.